Bien, y tras Mektub y el paso de la Samaritana y de la conversión de María Magdalena, tras ese amarillo oro y ese blanco de la Samaritana, pasamos al blanco y al verde de la negación y de la oración en el huerto y al color característico del prendimiento, el gris plata y el carmín, la pontificia, real e ilustre hermandad de nuestro Padre Jesús en el paso del prendimiento, que hace su entrada, en esta ocasión ya su llegada ante las cámaras de Telorihuela en la calle Calderón de la Barca, esquina con San Pascual, llegando ya a San Pascual. A Jesús en su prendimiento por mantenernos en la fe de su necesario sacrificio. A Jesús en su solitaria oración por ofrecernos su cáliz de vida. A Jesús en la negación de San Pedro por darnos su infinito perdón. Clarines de la Hermandad del Prendimiento que abren la procesión, que inician la procesión de esta hermandad y que interpretan ese toque característico que la va diferenciando pues, de otros toques, de otras hermandades, de otras cofradías que a lo largo de las noches van saliendo y son a veces difíciles de reconocer porque se escuchan prácticamente una vez al año. Si tienen la suerte de que lo toquen o lo interpreten cerca de donde se encuentra pues, el circuito ubicado. En esta ocasión nosotros lo estamos llevando a través de las cámaras de Telorihuela. Y además sirven para cambiar el tercio, nunca mejor dicho. Pasamos a otra cosa totalmente distinta. Distinta, pero igual, es decir, en el diseño del vestuario seguimos con el mismo tipo de vesta, con la túnica, la capa, los capirotes, pero ya son otros colores y ya son otras cosas. Esto es interesante, que cada cofradía aporta su matiz, aporta su singularidad, y esto es una de las cosas bonitas de la Semana Santa de Orihuela. Ahí estamos viendo, pues, tras los clarines, abriendo con el guión de la hermandad, su portaguión en este caso, de este año 2012, que ha recaído este nombramiento en don José Manuel Pardínez Andreu y el portaguión infantil José Francisco Cuartero García. Los hermanos de honor, en esta ocasión, ha recaído este nombramiento en la Asociación Musical Santiago Apóstol de Albatera, que van todos los años, prácticamente yo no recuerdo muchos años, tocando pues, la marcha precisamente del prendimiento y otras marchas muy populares y muy conocidas, tras el paso, creo que es de la oración en el huerto. Bueno, ahora lo comprobaré. Y ahí vemos, pues eso, lo que marca prácticamente a todas las cofradías, los niños, abriendo en esa dualidad, ¿no? Esos colores, sí, independientemente del tercio. Que se explican por... Habría un tercero. Claro, se explican por la concepción que se le dio, el tipo de diseño que se le dio también a la hermandad en un principio. La hermandad era como una cofradía de hermandades al tipo murciano. Hay mucho referente también aquí a Cartagena. Luis Bonet también está muy relacionado con área de ciudad. Y se quiso dar como una personalidad propia a cada uno de los tercios. El verde para la oración en el huerto, bueno, verde y blanco. Gris y carmín para el tercio del prendimiento, y luego la negación de San Pedro se pensó y llegaron a tenerlo hasta 1980, sí. Una vesta totalmente blanca con el fajín carmín, pero en 1980 decidieron que el tercio de la negación de San Pedro pasara a tener los mismos colores que la oración en el huerto, manteniendo la singularidad del emblema característico, porque cada hermandad tiene su propio, cada uno tiene su emblema, sus símbolos y su personalidad. No la ha perdido del todo la negación de San Pedro. Algo semejante pasa, por ejemplo, con la cofradía del perdón, en el que cada uno de los tercios pues tiene unos elementos característicos que lo singularizan. Aunque forman todos parte de ese conjunto, en esta ocasión, que es el prendimiento, es la hermandad, pero cada uno tiene pues esa parte, ese color característico, esa forma distintiva para ser reconocido. Sí, bueno, y además, aunque
es algo que se suele decir, esto de los tres tipos de vistas que hay. Es importante porque aún hay gente que está despistada y dice, uy, ¿por qué van cada uno así? Sí. ¿Y por qué no van todos los niños iguales? Va por esto, porque además son canteras también de sus respectivos, ¿no? Vemos ahí que sería muy difícil contabilizar cuántos niños van del prendimiento y cuántos del color del prendimiento y cuántos del color verde de los 2/3. Pero sí, a lo mejor en un 50%, una cosa así. Pues llevan bastantes. Y es verdad que incluso los escudos que llevan en el hombro, ¿no? Hay algunos que son con el águila, otros que son con el cáliz. Con el cáliz, que es la oración en el huerto, y luego el gallo con la negación. Y la marcha es la del prendimiento. Sí, evidentemente es la marcha del general Grau, el prendimiento. Oímos esta marcha característica y dedicada precisamente a esta hermandad, a su paso titular, realizada por el general Francisco Grau. Pues la marcha El Prendimiento, interpretada por la banda de música de Bigastro, precisamente la marcha del Prendimiento realizada por el bigastrense Francisco Grau, sí, interpretada por sus paisanos, la banda de música de Bigastro. Pues, y detrás pues comienza el tercio de la oración en el huerto, encabezado por su estandarte, que es un estandarte que se hizo en torno al año 52 en los talleres de Tomás Valcárcel Deza, un torrevejense afincado en Alicante, que tenía un taller de bordados. Y bueno, es un personaje muy interesante porque dejó obras por toda la provincia y además es en buena medida responsable, por ejemplo, de la estética de las fiestas de las obras de San Juan. Era de Torrevieja, de hecho el Museo de Semana Santa de Torrevieja está dedicado a él. Y bueno, fue director artístico y aquí tenemos un ejemplo del tipo de piezas que salían de sus talleres. Pues sí, va abriendo ese tercio. En alguna publicación de la época, nada más realizarse ese estandarte, aparece como de la cena. Sí. Ese cáliz puede ser, da lugar, puede dar lugar confusión, ¿no? A alguna confusión por el tema del misterio eucarístico, aunque realmente hace referencia al momento de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Decía el glosador de los Armaos, Juan José Jabaloyes, que los prestos y amigos de Jesús no pudieron velar ni una noche ni una hora, que se quedaron durmiendo, como muchas veces los cristianos, los hombres y las mujeres del mundo, nos quedamos durmiendo ante las injusticias, ante el dolor, ante las enfermedades, ante la crisis, ante los recortes, nos quedamos durmiendo y pasamos ahí ese momento, dejamos pasar a los demás ese momento de agonía solos, como lo pasó Jesús en el huerto de Getsemaní y como lo hemos representado en el paso que tan fabulosamente hiciera para esta hermandad, para Orihuela, en definitiva para su Semana Santa, el escultor Federico Coullaud Valera. Bueno, aunque el primero de los pasos que vemos es la oración en el huerto, fue el segundo que se hizo. La Hermandad del Prendimiento se fundó en febrero del año 1943 y realmente no fue hasta el año 47 cuando se hizo el prendimiento. Luego hablaremos del prendimiento cuando llegue su momento. Y poco tiempo después
fíjate qué valentía, en el año 49 van y hacen otro pedazo de paso, costosísimo de hacer, ya el prendimiento lo había sido. Claro, ahí hay un impasse entre el 43 y el 47 de varios años. De muchos, porque realmente no podían enfrentarse económicamente a una obra de semejante envergadura y semejante costo económico, no hay que engañarse. De hecho, la Samaritana, los que decidieron crear la Samaritana, la cofradía de la Samaritana, se habían planteado también otras posibilidades, como por ejemplo el prendimiento, pero decidieron la Samaritana porque era algo que podían asumir. Con esto lo que quiero decir es que en una época triste y paupérrima, enfrentarse a hacer algo así me parece un esfuerzo titánico que hoy en día tenemos que reconocer, porque además estamos pasando una época también muy mala. El paso de la oración en el huerto, como digo, se hizo en el año 49 y es una versión, es una réplica de un paso que ya Cuyot Valera había hecho para la ciudad de Úbeda, pero el paso de Orihuela es distinto, tiene matices distintos y sobre todo tiene una policromía muchísimo más acertada. Yo siempre veo este paso o que veo la Samaritana, qué árboles que ponemos más maravillosos. Son naturales. Sí, y además es una inclusión del paisaje dentro de un paso. Y además son árboles frondosos, grandes, que da gusto verlos. Eso no te creas que se ve en los dinteles de las puertas del Museo de Montserrat. Es cierto, pero eso no se ve en todos sitios. Luego te ves por ahí pasos que son, por eso es tan importante irse a otros lugares para valorar lo propio. Te ves árboles raquíticos y cosas que no tienen nada que ver con esta maravilla, vamos, por favor. Y además hace como divide un poco el paso en esa escena previa. Una de los grandes valores de Federico Cuyot Valera era lo grande que era componiendo. Era un escultor que sabía perfectamente comprender cuáles son los problemas que para un escultor puede realizar una obra escultórica de unas características concretas como es la de un paso procesional. Una de ellas es que tenga una visión en redondo, donde mejor se ve es en el prendimiento, sin duda alguna. Pero aquí también vemos como efectivamente tú lo has dicho, hay dos partes. Hay una separación, que es una separación psicológica, realmente, además de una separación física. Vemos un grupo en el Evangelio lo dice, efectivamente, a un tiro de piedra. Está a un tiro de piedra. Y con ese árbol en medio se quiere significar esto. Y cómo verdaderamente ahora nosotros estamos en el lado que vemos a Santiago. Los que están en la otra parte están viendo a San Juan. Por detrás se ve a San Pedro y por delante vemos a este maravilloso conjunto de Cristo confortado por ese ángel impresionante, con estas alas doradas, como si se tratara de una pintura gótica. Es impresionante. Es un ser angelical, es un ser también que no es ni hombre ni mujer, es asexuado, se juega con eso, y que enfrenta esa grandeza, esa ligereza del ángel con el sufrimiento impresionante. Ese Cristo hay que verlo de cerca, porque es una cosa verdaderamente prodigiosa la facultad que tenía Cuyot Valera para poder expresar los sentimientos humanos. El aplomo con el que cae la cabeza de San Pedro, profundamente la placidez dormido. del sueño. Esas manos entrecruzadas que, bueno, en fin. Ya sabemos que es evidente de que me encanta. Una verdadera pasión por el paso. Es evidente que me encanta. Y yo te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que estos pasos con el tiempo en la actualidad son valorados, pero yo estoy convencido que cuando pasen 100, 200 años y los vean en el futuro, con esa distancia con el que hoy en día vemos cosas como las de Francisco Salcillo, sabrá verse en toda su dimensión la importancia de las creaciones de Cuyot Valera.